Bienvenidos a la clase de Introducción a la Economía Colombiana. Soy Mauricio Cárdenas. En esta clase, la número 8, hablaremos de la política fiscal y particularmente de los ingresos y gastos del gobierno. Comencemos con los ingresos. En esta gráfica vemos el comportamiento a través de la historia de los impuestos recaudados por el Gobierno Nacional Central. Recordemos que el Gobierno Nacional Central es la administración central, es decir, no incluye a los departamentos, ni a los municipios, ni las empresas estatales. Como ustedes ven, por muchos años, décadas, los ingresos del gobierno en Colombia fueron muy bajos. Aquí los estamos midiendo como porcentaje del Producto Interno Bruto, que nos permite hacer comparaciones a través del tiempo y entre países. Los ingresos recaudados por el gobierno durante la primera mitad del siglo XX fueron inferiores al 6-7% del Producto Interno Bruto. Es un número muy bajo que muestra la muy precaria y limitada capacidad del Estado colombiano en ese momento. Por eso Colombia avanzó muy poco en términos de la construcción de una infraestructura, la provisión de bienes públicos o el cierre de brechas sociales. A partir de mediados del siglo pasado comenzaron a subir poco a poco los ingresos tributarios del gobierno nacional, pero también se mantuvieron bajos hasta bien entrado el siglo XX. El momento en el que realmente se produjo un quiebre fue la Constitución de 1991, que como veremos fue una constitución que exigió más resultados de parte del gobierno, más derechos, más garantías para los colombianos y eso fue necesario financiarlo. Por eso se ve que a partir de 1991 los ingresos recaudados por el gobierno nacional subieron de una manera rápida y continua y llegaron a un récord cercano al 16% del PIB hacia el año 2006. Después vino la crisis financiera global de 2008 y 2009. Cayeron los precios del petróleo, se produjo una fuerte caída de la actividad económica en el país y se cayeron los ingresos tributarios del gobierno. Después, a comienzos de la década pasada, volvieron a subir por cuenta del petróleo, hasta que en el 2015 volvieron a bajar con la descolgada en los precios del crudo. En los últimos años se han recuperado, pero hoy están en 14.3% del PIB. Esta es una cifra que, si bien es alta en términos históricos para Colombia, es, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, muy baja en términos comparativos internacionales. Esta gráfica muestra precisamente cuál es ese ingreso tributario de los gobiernos en los diferentes países del mundo y compara esa variable con el nivel de vida o ingreso per cápita en cada país. Cada país en esta gráfica es un punto y, como ustedes ven, Colombia es un punto que tiene un nivel de ingresos fiscales bajo. Colombia también es un país de ingreso medio bajo, es decir, un país que en la escala en la que está hecha esta gráfica se ve como un país de menor ingreso que muchos. Pero lo más llamativo de esta gráfica es que la línea de tendencia, que es una especie de promedio, como de referente de dónde deben estar los países en función de sus niveles de ingreso, muestra que Colombia está muy por debajo de ese nivel promedio, es decir, de lo que debería ser el comportamiento en materia de ingresos fiscales para un país con el ingreso que tiene Colombia. Hay muchos países, incluso con nivel de ingreso igual o menor al colombiano, que recaudan más en ingresos tributarios. Y esto les permite a esos países pues tener estados que resuelven más problemas, que construyen más infraestructura, que ofrecen más bienes públicos, que dan también al mismo tiempo más mecanismos para generar equidad. En el caso de Colombia tenemos un estado, un gobierno nacional de ingresos relativamente bajos. Si los ingresos del gobierno nacional en Colombia son el 14% del PIB, lo que dice esta gráfica es que deberían estar por lo menos unos 2 o 3 puntos porcentuales por encima, es decir, deberíamos tener más capacidad fiscal. Pese a ello, también hay que destacar el enorme incremento en la capacidad del gobierno colombiano entre 1990 y 2018, un periodo relativamente corto de tiempo que ha permitido prácticamente duplicar
los ingresos del gobierno. Eran 7.8% del Producto Interno Bruto en 1990, en 2018 fueron 13,9% del PIB. Estas tortas no solo nos permiten contrastar el año 90 con el año 2018, sino la composición, es decir, cuáles son los impuestos que realmente contribuyeron más a la generación de esos ingresos del gobierno nacional. Miren el dato de 1990. Una tajada importante de esta torta eran los aranceles, que representaban el 1.3% del Producto Interno Bruto. En 1990, antes de la apertura, teníamos una política arancelaria basada en tarifas arancelarias relativamente altas. Era la época del proteccionismo. La apertura significó el desmonte o reducción de una parte muy importante de esos aranceles. Y por eso si ustedes miran el 2018, ya los aranceles cuentan muy poco. En el 2018 hay dos impuestos que generan el mayor porcentaje, tienen la mayor participación en los ingresos del gobierno. Los impuestos de renta, que representan el 6,5% del Producto Interno Bruto, casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en el país, y el IVA, que se divide en dos componentes, el IVA interno y el IVA externo. Es el mismo impuesto, cuya tarifa es del 19%. La diferencia es que en el caso del IVA externo grava las importaciones, es decir, cuando alguien trae un producto del exterior, en el momento de nacionalizarlo, debe pagar un IVA del 19%. Ese es el IVA externo. Y el IVA interno es el que se compra, el que se paga sobre las transacciones que hacemos en el país cotidianamente, de bienes y servicios. Si ustedes ven, entre renta e IVA se explica el 90% de los impuestos que se recaudan en Colombia. El siguiente en orden de importancia es el impuesto a las transacciones financieras, mejor conocido como el 4 por mil, que representa el 0,7% del Producto Interno Bruto. No es una cifra despreciable. Precisamente por eso, este impuesto ha sido muy difícil de desmontar, porque genera unos ingresos importantes que si fuera necesario reemplazarlo con otros impuestos, pues significaría un aumento en el IVA o un aumento en el impuesto de renta, y eso generaría mucho rechazo. Entonces, por eso ha sobrevivido el impuesto a las transacciones financieras. Hay que mencionar también un impuesto que recauda apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto, que es el impuesto al consumo, que grava ciertas transacciones, como por ejemplo los restaurantes, los servicios que ofrecen los restaurantes, tienen un impuesto al consumo del 8%, o la telefonía celular tiene un impuesto al consumo del 4%, es decir, hay una serie de impuestos al consumo en algunas actividades puntuales y concretas. Pero en esencia, la gran conclusión de esta diapositiva es que los impuestos en Colombia son esencialmente dos, los impuestos de renta y el IVA. Miremos la comparación internacional, clasificando los impuestos en esencialmente tres categorías. Impuestos directos o impuestos a la renta o las ganancias de capital, impuestos a la propiedad, como es el caso en Colombia el impuesto de patrimonio, que pagamos las personas naturales, y impuestos a los bienes y servicios, que se conocen más como impuestos indirectos. Si uno mira esta gráfica, encuentra que en el caso de Colombia, primero, la carga entre impuestos de renta y impuestos a los bienes y servicios, o entre impuestos directos e impuestos indirectos, está más o menos equiparada, es decir, los dos tipos de impuestos pesan más o menos lo mismo. Eso no es así en otros países. Por ejemplo, países de menor desarrollo, como Bolivia, si miran la gráfica, o como Honduras, o como Ecuador, o como Guatemala, son países donde los impuestos de renta tienen poca participación y más bien los impuestos indirectos o a los bienes y servicios pesan más, es decir, las barras rojas pesan más que las barras negras. Países más desarrollados son países donde los impuestos de renta tienen una mayor participación. Es el caso, por ejemplo, de los países de la OCDE. Allí el impuesto de renta tiene un mayor peso. Ahora bien, ¿quién paga el impuesto de renta? ¿Las empresas o las personas? Si uno mira esta gráfica, ve claramente que Colombia es un caso bastante atípico, donde el impuesto de renta es esencialmente un impuesto que pagan las empresas. Una muy pequeña participación corre por cuenta de las personas naturales o los individuos.
El contraste no podría ser mayor con los países de la OCDE, que como ustedes ven, tienen una característica. El impuesto de renta lo pagan las personas naturales y más bien menos las empresas. Incluso en América Latina, el promedio de la región es uno en el que los impuestos que pagan las personas naturales representan una mayor parte del impuesto de renta de lo que pasa en Colombia. Entonces, Colombia tiene esa situación relativamente excepcional. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el impuesto de renta en Colombia para las personas naturales comienza a partir de un ingreso mensual de 4 millones de pesos. En los demás países, en América Latina, el impuesto de renta comienza a gravar a las personas naturales en un nivel de ingreso inferior. En segundo lugar, porque en el caso de Colombia tenemos una situación muy particular comparada con los países de la OCDE y es el alto nivel de informalidad. Hay muchas personas naturales que no reportan sus ingresos, que no los declaran, y esa informalidad al mismo tiempo es un desafío para la DIAN para poder recaudar ese impuesto de renta de las personas naturales. Y por cierto, también es cierto que el nivel de ingreso de las personas naturales en Colombia y en América Latina es muy inferior al nivel de ingreso de las personas naturales en Europa. Entonces, simplemente el hecho de que hay un gran número de personas que no tienen la capacidad económica para pagar impuesto de renta, pues explica por qué el impuesto de renta a las personas pesa menos acá que en los países de la OCDE. Conclusión, tenemos una tarea pendiente por hacer acá y es balancear un poco eh, esta forma en la que está distribuido el impuesto de renta que grava más a las empresas que a las personas. El Banco Mundial realiza todos los años un cálculo de la tasa efectiva de tributación de las empresas. La publica en un documento que se conoce como el Doing Business, que es un documento que compara 180 países en muchas dimensiones, una de ellas esta, la tributaria. Y lo que hace el Banco Mundial es tomar una empresa prototipo, una empresa, digamos, que tiene unas características iguales, uniformes en todos los países, está en el mismo sector, es del mismo tamaño, está ubicada en la capital de ese país y encarga a unas firmas de auditoría para que evalúen, en el caso de esa empresa, cuáles serían los impuestos que tendría que pagar. En el caso colombiano, la carga de esa empresa prototipo en el año 2018 representó el 71% de sus utilidades. Esto incluye no solo los impuestos de carácter nacional, como el impuesto de renta, sino también los impuestos de carácter local, como el impuesto de industria y comercio. Y no solo eso, también incluye los impuestos a la seguridad social o los impuestos laborales, las contribuciones que se pagan sobre la nómina. Como ustedes ven, la cifra de Colombia es alta. Eso hace que Colombia, en términos comparativos, sea uno de los países con carga tributaria empresarial más alta. Pero también hay que decir que ha bajado a través de los años y bajó particularmente en el año 2014 debido principalmente a la reducción de los impuestos a la nómina, tema sobre el cual hablaremos más adelante en la clase que tratará el mercado laboral. Hasta ahora hemos hablado del gobierno nacional. Ocupémonos por un momento de los gobiernos subnacionales, es decir, de las entidades territoriales, los departamentos y los municipios. No hacen parte del gobierno nacional central, pero sí hacen parte del gobierno general. Los entes territoriales tienen ingresos de tres fuentes principalmente. En primer lugar, las transferencias que les hace el gobierno nacional. Esto en Colombia se conoce como el Sistema General de Participaciones. Y es un mandato constitucional que obliga a que el gobierno nacional le transfiera a los gobiernos territoriales una parte de sus ingresos para que los gobiernos locales atiendan a algunas necesidades en materia de gasto público, particularmente educación, salud, saneamiento y agua potable. Como ustedes ven, esas transferencias pesan más o menos un 38% de todos los ingresos que reciben los entes territoriales. Pero los entes territoriales también cobran impuestos. A nivel municipal, los principales son el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. A nivel departamental, los impuestos tienen ante todo un carácter de gravar las
actividades asociadas al entretenimiento, al ocio y sobre todo al consumo de ciertos productos que son perjudiciales para la salud, como el tabaco, los licores, que están gravados. Estos impuestos de carácter territorial pesan más o menos una tercera parte de los ingresos de departamentos y municipios. Y por último, hay otros ingresos que son esencialmente las regalías, que por mandato constitucional en Colombia son de propiedad de los gobiernos regionales. Es decir, no son un ingreso del gobierno nacional. Sumado todo esto, los gobiernos territoriales en Colombia tienen un ingreso en el año 2018 cercano al 7.6% del Producto Interno Bruto, comparado con 14% de ingresos que tiene el gobierno nacional. Ya que tocamos el tema de las regalías, vale la pena hacer referencia al cambio tan profundo que tuvo el manejo y administración de estos recursos en el año 2011. Antes del 2011, el grueso de las regalías estaba orientado a los departamentos y municipios productores, es decir, los que generan esa riqueza, donde están las industrias extractivas, petróleo, gas y minería. Los ingresos de los entes territoriales, productores de regalías, representaban cerca de 2/3 partes de las regalías totales. Aproximadamente un 26% de las regalías se destinaba a los demás departamentos y municipios del país a través de lo que en ese momento se conocía como el Fondo Nacional de Regalías. Muchos departamentos y municipios, la enorme mayoría, no recibía recursos de las regalías. Con la reforma constitucional del 2011 se cambió por completo esta distribución y como se ve en la torta de la derecha, comenzaron a tener mucha participación en las regalías dos fondos, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional. Son fondos que distribuyen regalías a lo largo y ancho del territorio nacional, fondos que financian la inversión pública a nivel territorial y fondos que, como veremos más adelante, han servido enormemente para aprobar más recursos para la inversión regional en infraestructura de transporte en particular. Pero la reforma a las regalías no solo implicó eso, también significó que se crearan unas cuentas especiales para apoyar ciertas actividades puntuales. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología. Entonces, de la torta total del 2019, cerca del 10% de las regalías se destinó al Fondo de Ciencia y Tecnología, cerca del 7% se destinó a la financiación de las inversiones que se requieren para el posconflicto y también, hay que decirlo, el Sistema General de Regalías concibió desde el comienzo la importancia del ahorro en dos cuentas, en el FAE, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización, unas cuentas que están depositadas en el exterior, que hoy ascienden a 3.700 millones de dólares y que han resultado de gran importancia para financiar las necesidades fiscales del gobierno colombiano para enfrentar el coronavirus. Otra hubiera sido la situación si Colombia no hubiera prudentemente ahorrado 3.700 millones de dólares en el exterior por cuenta de las regalías a través del FAE. Y las regalías también se estableció que deberían contribuir al ahorro para el pago de las futuras pensiones de los entes territoriales, en el fondo que se conoce como el FOMPET. El FOMPET recibe aproximadamente el 7% de las regalías. Entonces, esto significó que el país pudo beneficiarse en su totalidad de las regalías y al mismo tiempo permitió que se ahorrara aproximadamente un 23% del flujo anual de regalías para contingencias como las que estamos viviendo en este momento. Este sistema fue nuevamente reformado a finales del año 2019, no ha entrado en vigencia la nueva estructura, se cambió la constitución, pero en esencia lo que se hizo fue reducir el ahorro para aumentar las regalías directas. Es decir, se estableció en la constitución, después de la reforma, que ninguno de los anteriores receptores de regalías iba a perder nada, los departamentos y municipios que tanto ganaron con la reforma del 2011, pero que para poder aumentar las regalías directas era necesario disminuir de manera muy significativa el ahorro que se venía haciendo con estos recursos.